Muy bien, pues muy buenas tardes. Saludo con mucho aprecio a todas nuestras compañeras y compañeros que el día de hoy nos acompañan. Estamos de verdad muy agradecidos y agradecidas en el PT Oaxaca porque estamos realizando una sesión más de esta escuela de cuadros que ha tenido a bien nuestro comisionado Benjamín Robles Montoya impulsar para la capacitación ideológica y por supuesto práctica, en todo caso, de nuestras dirigentes y dirigentes. Doy la bienvenida a nuestra diputada Maribel Martínez, quien ha estado siempre presente y ayudando y apoyando desde su trabajo legislativo, pero sobre todo impulsando los trabajos de esta Escuela de Cuadros. Muy atenta, diputada, bienvenida y muchas gracias. Por supuesto, también a nuestro compañero Daniel Santos, quien es nuestro amigo y compañero ponente. Y bueno, para ya darle inicio a esta sesión, le solicitamos a nuestra diputada de forma respetuosa nos pueda dar estas palabras muy importantes de bienvenida. Diputada, te escuchamos. Muchas gracias, mi querido Dani. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse el día de hoy con una primera sesión de Escuela de Cuadros. La verdad es que ha sido trabajo encabezados por nuestro compañero Daniel Juárez y nuestra querida compañera Isabel Pedro, donde nos han venido talentosas Comisión Nacional Ejecutiva, con nuestros queridos compañeros que han dedicado un poquito de su tiempo para poder compartir con todas nosotras y nosotros sus conocimientos. Y por supuesto hoy tenemos a nuestro querido compañero, el doctor Daniel Santos, que nos expondrá Estado y Partido en la Cuarta Transformación. Ustedes saben, somos parte del movimiento que busca que las cosas cambien en nuestro país. Nos hemos involucrado en la 4T por convicción y porque, por supuesto, creemos fundamentalmente en ella. Así que, pues, yo agradecida porque se hayan, como todas y cada una de estas sesiones, y no será la excepción, esta 11ª sesión de Escuela de Cuadros será totalmente extraordinaria. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aquí seguiremos pendientes. Muchas gracias, diputada. Además de todo, te agradecemos que hayas dispuesto este tiempo, informarle a todas y a todos que las y los diputados federales hoy se encuentran en una sesión muy importante para el país, muy importante para este movimiento de la Cuarta Transformación. Y qué mejor que el tema que el día de hoy nos va a impartir Daniel. Implica, por el bien de todos, primero los pobres, que el diputado Benjamín a nivel nacional está impulsando. Y por ello es que agradecemos, diputada, tu tiempo y espacio para que nos hayas dedicado estas importantes palabras. Y bueno, el diputado también ha tenido a bien grabarnos un mensaje en esta Escuela de Cuadros que no ha querido dejar de generar presencia y por ello es que le solicito a nuestro compañero Alonso Ramos nos envíe este mensaje de nuestro comisionado político. Me da mucho gusto saludarles y le doy la bienvenida de entrada a nuestro amigo Daniel Santos, que recibe Daniel un partido del trabajo aquí en Oaxaca, que se encuentra trabajando duro. Para nosotros la pandemia no ha sido pretexto para mantenernos inactivos, al contrario, hemos puesto en marcha una escuela de cuadros, que es la que particularmente hoy te recibe. Y bueno, pues el entusiasmo también de compañeras, de compañeros dirigentes del Partido del Trabajo en las 8 regiones de nuestra querida entidad oaxaqueña. Nosotros queremos seguir trabajando duro, porque aquí en Oaxaca nos consideramos el partido oaxaqueño 100% obradorista, somos el partido de las causas ciudadanas y por eso a mí me parece que el planteamiento que hoy se viene a comentar en esta escuela de cuadros, con tu disertación, pues es algo que todos estamos esperando. Yo he señalado en otros momentos
lo que hoy está viviendo nuestro país no es solamente un cambio de gobierno. Los cambios que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo decidido del Partido del Trabajo, son mucho más que eso. Estamos ante un cambio de régimen, arrancando de raíz tantos males que nos han aquejado y que ha provocado que aquí en nuestro querido México, Oaxaca es un claro ejemplo. La inmensa mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. A grado tal llega la mala situación en Oaxaca, por ejemplo, que en muchas familias el día de hoy no podrán llevar un alimento a la boca de sus hijos, no podrán ellos mismos tomar un alimento. Y esto nada tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con una situación económica, un rezago producto de muchos años de corrupción, producto de muchos años de gobiernos malos que solamente se constituyeron para robarse el dinero del pueblo de Oaxaca. Lo mismo ha sucedido con el país. Por eso con López Obrador se ha venido construyendo una sociedad distinta, una sociedad que hoy está conociendo, por ejemplo, del propio presidente, la creación de una nueva política económica en tiempos de coronavirus, pero no es más que una extensión del planteamiento del licenciado López Obrador, y reitero que el PT ha defendido a capa y espada, que tiene que ver con aquel eslogan, con aquella consigna de que por el bien de todos, primero los pobres. Sí, hoy nosotros queremos revalorar el tema de la justicia, el tema de la honestidad, el tema del combate a la desigualdad, y bueno, por eso creo que tu disertación nos cae también como anillo al dedo. Si bien no podré estar a lo largo de esta sesión de la Escuela de Cuadros, bueno, como lo vamos a grabar y se estará publicando en vivo en Facebook, en la página de Facebook del Partido del Trabajo, pues más tarde me echaré un clavado para poder escucharte. Mientras tanto, te agradezco en nombre de la Dirección Estatal del Partido del Trabajo, particularmente en nombre propio, y bueno, ojalá te tengamos en esta Escuela de Cuadros en muchas ocasiones. Compañeras, compañeros, hay que seguir trabajando intensamente. Estamos ya en una nueva fase de esta difícil etapa que nos ha tocado vivir, esta pandemia, que ha traído ya consecuencias también de carácter económico, pero no bajemos la guardia, sigamos trabajando, sigamos siendo los buenos representantes de la sociedad que la sociedad misma espera. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, les mando un saludo con mucho afecto, con enorme entusiasmo, y les recuerdo, el PT está de tu lado. Gracias. Muy bien, pues agradecemos, por supuesto, al diputado Benjamín nos haya enviado estas palabras a nuestro comisionado político nacional aquí en Oaxaca, y le pediré a nuestro compañero Lenin López Nelio nos lea la semblanza de nuestro, de verdad, además de amigo, extraordinario ponente que tendremos aquí en la Escuela de Cuadros, con el tema de Estado y Partido en la 4T. Estimado Dani, qué mejor que este tema el día de hoy, defendiendo a nuestro presidente después de tantos años de lucha. Le comento a todas y a todos que aprovecho esta ocasión porque llevamos muchas sesiones y hemos aprendido algo, que es movimiento de masas, poder popular y cuáles son los documentos básicos de este partido, nuestro querido Partido del Trabajo. Hoy, seguramente, a lo largo de este seminario escucharemos este poder dual que tiene el partido, de lo que hemos hablado. Tenemos funcionarios, legisladores y la masa que es la que le da sustento y viabilidad a este partido, y la combinación de estos dos hoy nos lo va a explicar muy bien, estoy seguro, nuestro amigo
en el seminario Estado y Partido en la 4T. Mi estimado Lenin, por favor, preséntanos a todas y a todos a nuestro próximo ponente y adelante. Gracias. Muchas gracias, Daniel Juárez, amigo, compañero del Partido del Trabajo. Saludo con mucho afecto a la diputada Maribel Martínez. Saludo a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy, de los compañeros y compañeras de la JUVE y de las distintas regiones del estado y de algunos otros estados que alcanzo a ver. Pues agradecerles su presencia en esta Escuela de Cuadros. Y bueno, nuestro amigo Daniel Santos es abogado, tiene además un par de maestrías, es maestro en Derecho Constitucional y en Ciencia Jurídico Penal, que es una materia muy importante. Tiene además un doctorado en Administración Pública, ha sido asesor de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo. Desde el año 2009 es asesor en la Cámara de Diputados y es integrante de la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo y recientemente es asesor del Grupo Parlamentario en el Senado de la República. Como ustedes pueden ver, compañeras y compañeros, Daniel Santos es un compañero preparado que tiene todas las herramientas ideológicas, políticas y profesionales para que esta sesión sea un éxito, pueda aportarnos las ideas necesarias que nos sean útiles para que podamos desarrollar nuestro trabajo político en el estado de Oaxaca. Bienvenido, Daniel, a Oaxaca, bienvenido de esta forma virtual, porque esta es la condición que nos permite en estas circunstancias recibirte. Tendremos seguramente oportunidad después, una vez que pase la pandemia y nos puedas aceptar una nueva invitación, pues acompañarnos aquí en el estado de Oaxaca. Por lo pronto recibe un fuerte abrazo y bienvenido. Te escuchamos, Daniel. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Daniel, adelante. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Lenin, por la presentación. Gracias, diputada Maribel. Por favor, sea usted el canal para enviarle un caluroso agradecimiento con mucho afecto al diputado Benjamín Robles. Y desde luego que doy las gracias por la invitación que me hiciera hace algunos días mi amigo Daniel Juárez. Nada más comentarles que yo milito en el Partido del Trabajo desde el año 2006, desde septiembre del 2006, y bueno, pues con Daniel hemos tenido y hemos sostenido luchas tanto en México como hemos representado también al Partido del Trabajo en otros países. Nada más como una anécdota, decirles que en el año 2009 se celebró el primer encuentro de las juventudes del Foro de Sao Paulo aquí en la Ciudad de México. El Partido del Trabajo y el PRD fueron partidos anfitriones. Y bueno, pues a Daniel y a mí nos tocó la representación con otros compañeros de las juventudes del partido, hicimos un buen papel y a partir de ahí cada año se ha tenido representación en este foro de las juventudes. Me da mucho gusto pues destinar esta plática a compañeros de las juventudes de Oaxaca. Oaxaca ha sido emblemática en la construcción de la vida social, artística, política de nuestro país. Nada más recordar, entre otros, a Benito Juárez, que hoy es quien abandera desde su pensamiento el proyecto ideológico y republicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cultura Rufino Tamayo, en la construcción de ideas precursores de la revolución, los hermanos Flores Magón, quizá más recientes, pues al escritor, poeta, historiador Andrés Enestrosa. Bueno, ¿quién puede olvidar a María Sabina, a nuestro recientemente fallecido y muy querido Francisco Toledo? Es decir, Oaxaca es cuna de forjadores de la historia nacional. Y por eso a mí me da mucho gusto el día de hoy estar platicando con ustedes. Espero que esta plática sea muy productiva. Y bueno, el tema que voy a platicar es el del Estado, el partido en lo que llamamos nosotros la cuarta transformación. Comentarles que cuando uno habla de Estado, puede asumir dos posturas.
hay una postura tradicional, clásica, formalista, incluso decimos nosotros legalista. Es la visión del Estado que enseñan en las escuelas de Derecho, que enseñan en las facultades de Ciencias Políticas, quien cursa Administración Pública, es la visión que se le enseña. Esta visión la voy a platicar en términos generales, pero también hay otra visión, que es la visión marxista, y dentro de la visión marxista, el énfasis está en el ejercicio del gobierno. Como sabemos, el gobierno es la cara, es la materialización del poder ejecutivo de cualquier Estado. Miren, en estas dos visiones de Estado, la formalista, la que aprendemos y tenemos que aprender además porque nos movemos en el mundo de un Estado de Derecho, el Estado es la forma en que una sociedad se organiza política y jurídicamente. Esto, quienes sean estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, de Administración Pública, lo saben muy bien, pero lo comento a manera de repaso y también para que quienes no tengan este conocimiento básico, bueno, pues sea buen momento para que lo conozcan. Entonces, como una forma de organización social a través de estas modalidades jurídica y política, el Estado se compone de ciertos elementos. Tradicionalmente se dice que los elementos del Estado son la población, el territorio y el poder. Algunos teóricos comentan que dentro del poder se encuentra la soberanía. En realidad esto no es así. Pero bueno, si uno abre un libro de teoría del Estado va a encontrarse con estos elementos: población, territorio y poder. Hay teóricos, Aurora Arnaiz y otros, que agregan dos elementos que son fundamentales para definir lo que es un Estado. Por una parte, un concepto que creó Juan Bodino, que es el concepto de soberanía, y por el otro, el concepto de orden jurídico. Vean, nuestra Constitución establece, explica, regula estos elementos. Por ejemplo, hablando de la población del Estado mexicano, nuestra Constitución establece que son aquellos mexicanos, o dice, tienen la calidad de mexicano dos tipos de personas: las que nacen en territorio mexicano, aun y cuando sus padres sean extranjeros, y aquellos que nacen en el extranjero, pero que son hijos de padres o de padre o madre mexicanos. Esta es la primera modalidad de mexicanos, que es la de mexicanos por nacimiento que establece nuestra Constitución. La segunda modalidad es la de mexicanos por naturalización. Y para que alguien se naturalice mexicano, tiene que recibir el certificado de naturalización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que cubrir otros requisitos. Pero, a manera de conclusión de este punto, son pobladores, pues, del Estado mexicano, los mexicanos y las mexicanas que nacen en nuestro territorio, o bien que nacen en el extranjero de padres o madres mexicanos, o aquellos que se naturalizan. Ese es el primer concepto, es un concepto básico donde en términos ideológicos pues no hay ningún cuestionamiento. Es una definición que establece requisitos, se cumplen y punto. El otro es el del territorio. Algunos como Eduardo García Maínez y otros dicen que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas mexicanas, ¿no? El territorio de un Estado como el nuestro, como el Estado mexicano, también lo contempla la Constitución. En el artículo 42 ustedes van a encontrar qué compone el territorio mexicano. Y el territorio mexicano lo componen, dice el artículo 42 de la Constitución, el espacio territorial de las 32 entidades federativas. Lo componen también las islas que establece nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico interno. Los buques, aeronaves, también forman parte del territorio. Forman parte del territorio mexicano incluso el espacio que ocupan nuestras embajadas y consulados en el extranjero. Entonces ahí, digamos, tampoco hay ningún cuestionamiento en términos ideológicos, ¿no? Sabemos qué es, lo define la Constitución, lo define el ordenamiento jurídico mexicano y no hay ningún problema.
El tercer elemento es el poder. Algunos teóricos dicen que el tercer elemento es el gobierno, pero ya les dije, el gobierno es la personificación o materialización del poder ejecutivo. Y hablando del poder, tenemos que la Constitución establece que el poder supremo de la Unión, para su ejercicio se divide en tres. Parecen clases de prepa, pero vale la pena también tenerlo en cuenta. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, el ejecutivo, lo sabemos, es un poder unipersonal, lo ejerce una sola persona, y a quien detenta este poder, la Constitución lo nombra presidente de los Estados Unidos mexicanos. El segundo es el poder legislativo. El poder legislativo, como sabemos, se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 500 diputados y 128 senadores. Y el poder judicial, dice la Constitución claramente, lo componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito en sus distintas materias. Vean, esto que es el poder y que se puede platicar así, en realidad el poder y el ejercicio del poder es el que va a marcar la ruta política y la ruta económica en un Estado. Por eso es muy importante que nosotros sepamos no solamente cómo se integra, sino cuáles son las funciones que ejerce cada uno de estos tres poderes, y que ahorita adelante vamos a platicar de ellos. Muy bien, tenemos entonces población, territorio y poder. Dentro del Estado mexicano, desde hace algunos años, se crearon otras instituciones actualmente conocidas como órganos constitucionales autónomos. Estos órganos constitucionales autónomos tienen que cumplir dos requisitos, principalmente. Uno, esos órganos constitucionales autónomos tienen que ser nombrados por la Constitución. Así está la Fiscalía General de la República, en el artículo 102, inciso B, la CNDH, está el Banco de México. Es decir, tienen que estar nombrados en la Constitución. Y otra característica es que cumplen funciones estatales. Muy bien. Vean, estos poderes, bueno, y comentar que dentro del Poder Ejecutivo, que cumple las funciones de gobierno dentro de un Estado, se encuentra ni más ni menos que el presidente, que es el titular de lo que conocemos como la Administración Pública Federal. Y la Administración Pública Federal es el conjunto de órganos, de instituciones en las cuales se apoya el presidente de la República para ejercer un buen gobierno. A manera de comentario, está compuesta por la Administración Pública Centralizada, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica, abajo de estas y dependientes de las secretarías, los órganos desconcentrados, y por otro lado, la Administración Pública paraestatal o descentralizada. Pues bien, vean, esto en términos generales. Muy poco se habla del tema de la soberanía, y algunos dicen que la soberanía radica en el Poder Ejecutivo. Bueno, los artículos 39 y 40 son muy claros, en el sentido de que la soberanía como cuarto elemento es, desde mi punto de vista, lo que distingue a un Estado de lo que puede ser incluso un país. Por ejemplo, Puerto Rico, nada más como ejemplo, Puerto Rico tiene orden jurídico, tiene constitución Puerto Rico, tiene división de poderes, tiene una Cámara de Diputados, tiene un presidente, tiene un cuerpo legislativo, tiene un orden jurídico, pero a Puerto Rico lo que le hace falta es la soberanía. Es una colonia de Estados Unidos que desde hace muchos años busca su independencia, pero hasta el día de hoy no es un Estado, es un país. Y así podríamos hablar incluso podríamos hablar de los países que integran la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, como ustedes saben, está conformado por el país que se llama Inglaterra. Está formado por Irlanda del Norte. Pero ni Inglaterra ni Irlanda del Norte son países soberanos. La soberanía radica en la Gran Bretaña, y es ella la que la detenta a nombre de los tres. Muy bien, entonces, tomar en cuenta el tema de soberanía, porque cuando analizamos el concepto de soberanía desde el punto de vista político, lo podemos ver desde dos visiones. Hacia el exterior significa
cuando hablamos del Estado, de un Estado soberano, significa que ese Estado soberano, como lo es México, está en igualdad jerárquica, política, que los demás estados de la comunidad internacional. Está en la misma jerarquía que China, que Estados Unidos, que Alemania, que Italia, que Francia. No hay un estado por encima de otro. Los dos son estados, o los tres, o este conjunto de estados son soberanos. Y al interior de los países, de los estados, significa el poder soberano, que por encima de ese poder no hay ningún otro. No hay ninguno. Bueno, pues vean, esto vale la pena considerarlo. El cuarto elemento es el orden jurídico. Y el orden jurídico es muy importante porque es el orden jurídico lo que me va a decir quién es mexicano por naturalización o por nacimiento. Hasta dónde llega el territorio mexicano. Cuáles son las facultades, forma de organización de cada uno de los tres poderes y de los órganos constitucionales autónomos. Y la soberanía, cómo debe defenderse al interior y hasta el exterior. Por eso el orden jurídico mexicano, o el orden jurídico, como elemento del Estado, como quinto elemento del Estado, lo tenemos que tener presente. Y vean, hablando del Estado y de la cuarta transformación, tenemos claro que desde 1982 se empezó a construir en nuestro país, un Estado neoliberal. ¿Y qué significa esto de neoliberal o neoliberalismo que tanto escuchamos en los debates, en las pláticas? Vean. En 1982, un grupo de países, bueno, desde 1973 con el golpe de Estado en Chile, en Latinoamérica, se empieza a aplicar una serie de lineamientos que son conocidos, 10 lineamientos, 10 directrices, que son conocidas como el Consenso de Washington. ¿Y qué fue y qué es lo que caracterizó y todavía caracteriza al Estado neoliberal? Podríamos decir 5 cosas, las vamos a comentar, y a partir de estas características vamos a ir diferenciando entre lo que es un Estado neoliberal y lo que es un Estado de bienestar, que es lo que pretende construir la cuarta transformación. Vean, un Estado neoliberal se caracteriza por muchas cosas. En primer lugar, porque la riqueza la concentra en pocas manos. Y desde 1982 al año 2018, esta riqueza se fue concentrando en manos de los empresarios. Y fue así, al concentrarse en manos de los empresarios, que el Estado empieza a asumir otra característica, de ser un Estado interventor, protector, garantista, se convierte en lo que la teoría llama un Estado gendarme, un Estado mínimo, un Estado sin intervención más que para regular en lo mínimo las funciones y actividades del mercado. Muy bien. Y otra característica, hablando del mercado, es que para el Estado neoliberal todo, la vida de nosotros que ahorita estamos en esta plática, la actividad económica, la actividad política, la actividad cultural, la salud, la educación, todo para el Estado liberal está regido por las fuerzas y leyes del mercado, principalmente por la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, lo que el Estado tiene que hacer en un Estado neoliberal es únicamente regular para proteger la propiedad privada, regular para garantizar los derechos de la clase dominante económicamente. Vean, por aquí tengo una frase de lo que decía en 1842 Carlos Marx y Federico Engels en el manifiesto del Partido Comunista sobre el Estado. Y decía Marx y Engels, textual, dice, bueno, tan textual que ya lo olvidé. Nos decía, el órgano, esto lo decía, dice, el gobierno, decía Carlos Marx y Federico Engels en el manifiesto del Partido Comunista, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra
los negocios comunes de toda la clase burguesa. Esto que dijeron Marx y Engels en 1848, lo vivimos en México de 1982 al 2018. El gobierno de los presidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, no fueron más que administradores de los negocios de la clase empresarial en nuestro país. Por eso, cuando asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras afirmaciones es: yo no voy a ser florero de los intereses económicos. Yo no estoy aquí para representarlos a ellos, sino estoy aquí, en primer lugar, para tomar una bandera social histórica de compromiso y justicia social, por el bien de todos, hasta por el bien de los empresarios, primero los pobres, ¿no? Entonces, ya llevamos 3 características, pues, del neoliberalismo versus el estado de bienestar. Otra característica del estado neoliberal que aquí en México se materializó desde 1982 es la privatización de los bienes públicos. Aquí, en 1982, varios economistas, Arturo Huerta, Julio Boldini, varios economistas, en artículos de aquella época que son consultables en internet, decían que el Estado mexicano tenía más de 3,000 empresas mexicanas. Ferromex, Fertimex, bueno, hacíamos hasta bicicletas, ¿no? Entonces, Telmex, teníamos canales de televisión, radiodifusoras, y con el neoliberalismo, con la privatización como estandarte, se empiezan a privatizar prácticamente todas. La última, la histórica, con la reforma energética del 2013, se abrió al capital privado, como lo sabemos, ¿no? Que fue Petróleos Mexicanos. Ahora, el capital privado puede invertir sin ningún problema en la perforación, la extracción de hidrocarburos. Bueno, un estado de bienestar lo que busca es proteger, en primer lugar, lo que la Constitución llama áreas estratégicas. ¿Y las áreas estratégicas cuáles son? En el caso de nuestro país, que produce petróleo, petróleo, ¿no? El Salvador no produce petróleo, no va a ser área estratégica. En el caso de México, petróleo, el sector eléctrico, ¿no? Y un área estratégica básica, elemental, el agua, ¿no? Bueno, esas áreas estratégicas, minerales, minería, esas áreas estratégicas tienen que estar administradas, protegidas, bajo la supervisión permanente y con la inversión pública necesaria del Estado. Por eso, lo dijo Andrés Manuel también en su momento, llegando al poder no voy a recuperar Pemex porque no lo puedo hacer. O sea, es una lucha titánica en la que no me voy a meter si no pasan 6 años y voy a seguir con esa lucha y no voy a haber logrado nada de lo que yo busco. Pero sí se busca que lo poco que queda ya no se nacionalice y en la medida de las posibilidades lo que se privatizó vuelva a manos del Estado mexicano. Otra característica del Estado neoliberal es que no tiene interés más que un interés de mercado por los temas sociales. Al Estado neoliberal no le interesa la educación y solamente le interesa la educación si se llegara a privatizar las grandes universidades, el Politécnico, la UNAM, la Metropolitana, la de Oaxaca, si se llegara a privatizar porque ellos encuentran en ese espacio, en ese campo, una oportunidad para lucrar, para obtener un beneficio económico. Pero fuera de ese interés, no tienen ninguno. No tienen tampoco ninguno en mejorar las condiciones de la infraestructura de salud en nuestro país. Y tan es así que ustedes saben que durante los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón y los anteriores, esta infraestructura en materia de salud, bueno, se vino abajo, ¿no? Invertían en hospitales sin médicos, sin camas, sin medicamentos, y bueno, es otra de los cambios que se está dando, pues, pasar de un desinterés por los temas sociales, vivienda, salud, educación, trabajo, generación de empleo, a fortalecer estas banderas de lucha de todos nosotros. Y vean, un tema de hace unas semanas es que el neoliberalismo pone mucho énfasis en lo que se conoce como Producto Interno Bruto.
en el crecimiento macroeconómico. Y el Producto Interno Bruto es la generación de riqueza que tiene un país y se mide anualmente. Y para los pensadores neoliberales, empresarios, ideólogos, catedráticos que andan por ahí, lo importante es el Producto Interno Bruto. Hace unas semanas, Suecia, China y otros países, al igual que México, hace unas semanas dijeron, vamos a cambiar el patrón para medir el bienestar de una sociedad. No lo podemos medir en términos de Producto Interno Bruto, lo tenemos que medir en términos de bienestar. Y a esa corriente mundial que se empezó a generar, se sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, vamos a buscar a crear un método que nos permita saber si la gente está mejor, si la gente con el dinero que le está llegando a sus bolsillos, con las pocas oportunidades que se van construyendo día a día, está mejor. Porque hablar de Producto Interno Bruto, pues nos puede ayudar en términos macroeconómicos. Pero dicen que un Estado funciona o no funciona en términos del bienestar que recibe su gente, en términos de si yo tengo dinero para pagar la renta el día 30, si yo tengo dinero para llevar a mi hijo, a mi sobrino o a mi esposa al médico cuando se enferma, si yo que quiero estudiar puedo seguir haciéndolo a través de las instituciones públicas, privadas, públicas, gratuitas y de calidad, o si requiero pues de si requiero de dinero para poder ejercer esos derechos que además, por la Constitución y por los tratados internacionales, son considerados derechos humanos. Miren, bueno, siguiendo con este tema, es importante que los representantes populares, tanto locales como federales, que pertenecen a una corriente de izquierda, mantengan todavía la mayoría en los congresos locales y en las cámaras y en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y es muy importante porque los principales porque los integrantes de las principales instituciones de nuestro país se eligen ahí. Por ejemplo, ¿quién elige a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de organizar a las elecciones tanto locales como federales? Son las 2/3 partes de los diputados federales. ¿Quién elige a los ministros de la Corte, que es el máximo órgano de control constitucional en nuestro país? Una terna la presenta el presidente y los senadores deciden quién es, ¿no? ¿Quién elige al gobernador del Banco de México? ¿Quién elige a los integrantes del Tribunal Electoral que califican y validan las elecciones federales? Una terna que propone la Suprema Corte y que decide de esta terna el Senado de la República. Es decir, es muy importante que nuestros representantes populares no solamente legislen en términos de crear cuerpos normativos que beneficien a la sociedad. Es muy importante las mayorías que se construyan al interior de los órganos parlamentarios para que quienes ocupen estas instituciones sean compañeros afines al proyecto político y social que estamos construyendo en esta cuarta transformación. Hay algunos compañeros, jóvenes, amigos, conocidos, que de repente dicen, oye, es que Andrés Manuel ya lleva 1 año, ya va a ser 2, y no ha logrado nada. Bueno, vean, a estos amigos les decimos varias cosas, ¿no? En primer lugar, nosotros hablamos de una cuarta transformación, y esta cuarta transformación tiene varias características. La primera, la principal, es que a diferencia de las 3 anteriores, es una cuarta transformación pacífica, ¿no? Que se mueve en el ámbito del poder institucional, que se accedió al poder político respetando las reglas electorales, ¿no? A diferencia de la independencia, donde se combate contra el dominio español, a diferencia de la reforma, entre esta lucha entre liberales y conservadores, a diferencia de la revolución, las 3 transformaciones anteriores han sido violentas, armadas. La cuarta transformación que estamos construyendo ustedes y un grupo mayoritario de la población en nuestro territorio es una transformación pacífica. Pero vean,
las transformaciones anteriores llevaron mucho tiempo. La independencia de México, comentarles que la independencia de México, ustedes lo saben, pero lo recordamos, se inicia el 6 de septiembre de 1810. 6 de septiembre de 1810. Y concluye hasta el 27 de septiembre de 1821. 11 años llevó esa lucha, 11 años llevó esa lucha para que pudiéramos lograr la independencia como país soberano en ese territorio. 11 años. La guerra de reforma, también conocida como guerra de 3 años, llevó eso, de 1858 a 1861. La revolución, ni más ni menos, del 20 de noviembre de 1910, imagínense, del 20 de noviembre, una guerra de pelea entre mexicanos, ¿no? De 1910, dicen algunos historiadores, hasta 1917. Algunos le ponen el fin en 1917, porque en 1917 Carranza expide, con el Congreso Constituyente, la Constitución de 1910 que rige hasta nuestros días. Pero nada más, 1917, ¿no? 7 años. Pero nada más comentarles que en 1919 asesinan a Zapata. Sigue la lucha. En 1920 matan a Carranza. En 1923 asesinan a Villa. En 1928 matan a Obregón. Es decir, las grandes transformaciones no se construyen en un día. Nosotros estamos construyendo el gran edificio que significa la Cuarta Transformación y apenas estamos en los cimientos. En la escuela aprendemos que todo en la vida es un proceso. Y bueno, la construcción de la Cuarta Transformación es un proceso que empieza con el pie derecho y que tiene 3 grandes banderas. Combatir la corrupción, que era sinónimo de política neoliberal, ¿no? Donde los políticos de 1982 al 2018 entraban pobres a la política, pero salían con carro, con casa, con 3 mujeres. No, o sea, increíble, ¿eh? En lugar de generar una sociedad de valores, era una sociedad de antivalores. Primero lo mío, y después, y si me alcanza, no lo tuyo, la de a ver a quién ayudo. Entonces, combatir la corrupción no es fácil. Y no es fácil porque, vean, ustedes están ahorita en una escuela de cuadros. Y la pregunta sería, ¿qué es un cuadro? ¿No? Hay un artículo muy bonito de Ernesto Che Guevara que se llama El cuadro, columna vertebral de la revolución. Y lo que dice ahí Ernesto Guevara es que cuando triunfa la revolución cubana, los nombramientos tuvieron que ser por dedazo, ¿no? Tuvieron que ser por dedazo. Y tú te vas a agricultura, y tu economía, y tu hacienda, y tu educación, y pues, tuvieron que ser por dedazo. Pero se dieron cuenta que este poder popular que los había llevado al triunfo era insuficiente para poder consolidar un proyecto incipiente de socialismo en Cuba si no se tenía cuadros políticos preparados. Y decía Ernesto Che Guevara en este artículo, el cuadro, columna principal de la revolución, decía, se tienen que crear cuadros en lo económico, en lo administrativo, en lo técnico, en lo económico. Incluso en ese artículo dice, se tienen que crear cuadros militares, porque si no sucede lo que le sucedió a Manuel Zelaya, lo que le sucedió en Honduras y lo que le ha sucedido a otros expresidentes, al mismo Evo, hace muy poco, que tiene un poder popular, un poder institucional, pero si no crea cuadros militares afines al proyecto político que representa, bueno, pues hay un golpe de Estado. Entonces, la idea de esta formación de cuadros, de esta escuela de cuadros, es que ustedes estén preparados y en esto juega un papel importantísimo la dirigencia del partido. Porque la dirigencia del partido, en momentos importantes, tiene que darle la oportunidad a los cuadros que se han formado. Yo deseo que en todo el país, el Partido del Trabajo y sus dirigentes, en la próxima elección del 2021 federal, y si ustedes tienen concurrente, bueno, pues haya cuadros de la Juve,
y de las otras 8 regiones que sean candidatos a regidores, a síndicos, a presidentes municipales, a diputados, a representantes en los órganos electorales, es decir, que pasen un poco de la teoría a la práctica política, pero también aprovechando que tenemos gobiernos afines a los del partido, al pensamiento del Partido del Trabajo, que busquemos también la posibilidad de que las juventudes se integren en estos cuerpos parlamentarios, ejecutivos, en los diferentes niveles. Miren, pues, en términos generales es la plática que hoy quería tener con ustedes, y a manera de conclusión, 5 puntos. El primero es que no debemos olvidar que el Estado mexicano se integra por 5 elementos. La población, ¿no? Los mexicanos nacidos en México o naturalizados, el territorio de las entidades federativas y extraterritoriales a la República Mexicana, el poder, cómo se compone, cómo se ejerce y cuáles son sus funciones, y la importancia de que quienes comulgan con la Cuarta Transformación nombren integrantes de esas grandes instituciones afines al proyecto, el orden jurídico que tiene que estar en constante actualización para que también se corresponda con este proyecto político, y la defensa siempre permanente de la soberanía mexicana. El otro punto que no debemos olvidar es que desde una visión marxista, el Estado, y esto es real, el Estado es un aparato de coerción de la clase económicamente dominante sobre la otra, ¿no? Lo hemos visto, por eso ahorita el Consejo Coordinador Empresarial, que sacó un plan de 68 acciones, únicamente le interesa que el gobierno mexicano se endeude, pero para que pueda recibir préstamos. Únicamente le interesa que haya compra de instrumental de salud, pero que se lo compren a ellos y no que el gobierno haga la compra directa a países, ahorrándose el intermediarismo, ¿no? Entonces hay visiones encontradas, tenemos que tener claridad. Esto, aunque no se quiera reconocer, o mejor dicho, se desconozca por muchos, tenía razón Marx, Engels, cuando decía que la historia de las sociedades siempre ha sido la historia de la lucha de clases. Y actualmente vivimos una historia de lucha de clases. Y vean, hace poco nos preguntaban, a ver, ya no hay clases sociales, ya no existe eso de izquierda y de derecha. Bueno, pues vean, y cierro con esto, si me permiten, 5 minutos. Nosotros heredamos de la Revolución Francesa este gran concepto o esta gran dicotomía izquierda y derecha. A finales del siglo XVIII, Francia se dividía en 3 grandes grupos sociales. Estaba el grupo social, y a cada uno de estos grupos sociales le denominaba Estado. Estaba el Estado noble, que representaban los intereses del rey, de la nobleza. Estaba el Estado religioso, que representaba los intereses eclesiásticos, y había un tercer Estado que por menosprecio le llamaban el tercer Estado. Hay un librito de 50 páginas que se llama ¿Qué es el tercer Estado?, de un autor francés que apellida Sieyès. Y bueno, y entonces, ¿qué era el tercer Estado? Bueno, el tercer Estado lo componían todos aquellos que no eran parte ni del primer Estado, que era el Estado noble, ni del segundo Estado, que era el Estado religioso. Y ahí estaban, encabezando las luchas de este tercer Estado, la burguesía, que acababa de conformarse como microórgano social. Vean, estaba la burguesía, los artesanos, los productores, los campesinos, los desempleados, las amas de casa. Estaban representados en el tercer Estado las clases mayoritarias de la población. Y ese tercer Estado, encabezado por la burguesía, luchó porque fueran reconocidos derechos políticos y derechos económicos. Y hubo una lucha de aquellas, buena. Finalmente, se resuelve en la Asamblea Nacional, a favor de quién se iba a estar, ¿no?
Y entonces, el Estado noble y el Estado religioso, que frente al presidente de la Asamblea Nacional se sentaron del lado derecho, decían que la votación fuera por Estado. Y si la votación era por Estado, iban a ganar ellos, porque eran 2 estados frente al tercer estado, 2 contra 1. Y del lado izquierdo del presidente de la Asamblea Nacional se sentaron los representantes de estas clases mayoritarias, del lado izquierdo. Por eso, a partir de ese entonces, se da en llamar a la persona, organización social o partido político que representa los intereses de las grandes mayorías, a la persona, organización social o partido político que representa los intereses de las grandes mayorías, se le dan llamar izquierda política o izquierda social. Izquierda social si la lucha la da fuera de los instrumentos institucionales del Estado mexicano. Izquierda política cuando se da al interior de este ámbito de acción. Bueno, ustedes saben en qué terminó. Terminó que se decidió que se votara por cabeza, por persona. Y fue así como gana el tercer estado, y para bien de la Revolución Francesa, se termina con aquellas 3 grandes banderas, ¿no? Libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, fraternidad e igualdad, que el Estado neoliberal desconoce y contra las cuales el Estado neoliberal combate día a día a través de sus instrumentos de dominación, como son los medios de comunicación, de la iglesia, de las universidades, y con todo ese poder económico que tienen. Por eso, a ellos, cuando hay elecciones, lo que les conviene es el fraude. Y lo que les conviene es mentir ante los electores, porque les prometen lo mejor, a sabiendas de que no van a cumplir, porque cumpliendo atentarían con sus propios intereses de clase. Bueno, pues es la plática que quería tener hoy con ustedes. Estoy a sus órdenes. Espero que haya sido, que me haya expresado y que haya sido clara. Gracias, tocayo, gracias, Lenin, gracias, diputada. Gracias, amigos, estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias, estimado Daniel. La verdad es que fue muy claro la ponencia, el mensaje. Yo creo que estamos en un movimiento de entendimiento para muchas y muchos que estamos viviendo estos cambios y que de alguna u otra forma tendríamos que entender que efectivamente no es fácil, los tiempos de repente se alargan porque así son los cambios. Estos años de casi 100 años donde el PRI y sus antecesores mantuvieron el poder, que saquearon este país, que destruyeron estas 3,000 empresas, las cuales tú mencionas, y ahí la respuesta del por qué este país no puede generar empleos como normalmente la población lo exige, que el gobierno genera empleos. Bueno, ¿cómo vamos a generar empleos si no tenemos la industria que este país necesita, como el de petróleos mexicanos, como los ferrocarriles, como la parte inclusive discusión actual eólica, que aquí los oaxaqueños y las oaxaqueñas vivimos en el istmo de Tehuantepec. Y por ello, bueno, creo que es muy importante generar esta defensa de la 4T, que son los comités que inclusive el Partido del Trabajo ha generado, impulsado en todo el país. Muy bien, estimado Daniel, pues muchas gracias. Pasaremos a este espacio de preguntas y respuestas. Y yo le pediría, son 2 bloques, compañero, 2 bloques que participan, les pediré que hagan sus preguntas. Una vez que hagan sus preguntas en bloque, si así lo prefieres, Daniel, la respondes, o sería una por una, como tú nos indiques. Gracias, gracias. ¿En bloque o una por una? Pues no sé cuál ha sido la mecánica anterior, la respetamos, si ha sido por bloques o una a una, tú dime. Por bloque. Ok, tocayo. Muy bien, iniciaremos, estimada diputada. Sabemos que estuviste aquí muy atenta. Te agradecemos porque sabemos que estás en las 2 vertientes. ¿Gustas hacer alguna pregunta?
Pues más que pregunta, felicitar por supuesto a nuestro compañero Daniel. Creo que Gracias. hablar de historia siempre será fructífero. Construir esta cuarta transformación tiene que ver con lo que hemos recorrido. Él bien nos decía, ha llevado tiempo las revoluciones, las transformaciones. Esta la estamos construyendo y creo que nosotros lo estamos haciendo de manera extraordinaria, Sí, muy bien. porque la escuela de cuadros es lo que nos aporta, nos nutre. El aprendizaje debe ser constante, pero también la aplicación del mismo. Y déjame decirte, doctor Daniel, que hemos tenido ya 11 sesiones de escuela de cuadros y que, por supuesto, todas las aportaciones que hemos venido recibiendo, pues nos llevan a esta decisión libre de seguir, sí, en la construcción de la cuarta transformación. Tú bien lo decías, la JUVE hoy está totalmente involucrada y creo que la participación de las compañeras y compañeros, independientemente de la edad, siempre va a llevar a buen cauce a nuestro partido. Yo te agradezco mucho la sesión de hoy. Tiene razón, Dani, hoy tenemos que compartir pues las plataformas para poder diversificarnos. Sin embargo, creo que todo en lo que podamos involucrarnos contribuye a nuestra formación. Somos un partido ideológico 100%, el estudio es permanente. Y bueno, pues muy agradecida con tu participación y también con la permanencia de las compañeras y los compañeros que hemos involucrado en esta nueva sesión. Muchas gracias. Gracias, diputada, por sus palabras. Muchas gracias, diputada. Sin duda, siempre muy atinada. Efectivamente, agradecer a todas y a todos que estuvieron en este tiempo aquí escuchando a Daniel. Y le pediré a nuestro compañero Misael que prepare su pregunta y posteriormente a nuestro compañero Juan Carlos Reyes y nuestro compañero Arcocha en este primer bloque. Adelante, estimado Misael. Ok, buenas tardes. Un saludo, doctor, desde la cuenca del Papaloapan. Un saludo, Misael. Es un gusto escucharlo en este repaso histórico de este movimiento que hemos estado viviendo en nuestro país. Aquí mi pregunta sería muy concreta. ¿Cree usted que la cuarta transformación ha cometido errores al colocar en posiciones claves del gobierno a elementos que son identificados como adversarios políticos o de oposición, por ejemplo, en CFE o en ASEP? Si bien es cierto que hemos estado viviendo una época donde muchos abandonaron sus espacios en oposición y se refugiaron en el partido que creó el presidente de la República hoy, sí nos deja esa duda de por qué se les colocó a este tipo de personas y si ha sido un error o ha sido una estrategia del propio gobierno. Un saludo y muchas gracias. Gracias a ti, Misael. Muy bien, adelante, Juan Carlos. Si alguien más quiere y tiene la intención de generar una pregunta, por favor, solamente levante la mano. Yo desde aquí podré identificarlo y darle audio en el bloque que le corresponde. Juan Carlos Reyes, por favor. Bueno, en lo que localizamos o se conecta nuestro amigo Juan Carlos Reyes, Arcocha, por favor, adelante. Bueno, tampoco veo aquí a nuestro amigo Arcocha. Bueno, pero seguiremos con la lista de participantes en lo que nuestros amigos se conectan. Y le pediré entonces a nuestra amiga Isabel Pedro, que también ha solicitado participación, que por favor nos generara su pregunta.
Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Ya me Hola escuchas? Isabel, qué gusto verte. Hola, igual, qué gusto verte, oye. Pues justo creo que derivado de todo lo que estamos viviendo y de lo que nos has platicado este día, me llega un poco a la cabeza esta idea de que un estado o la madurez de un estado se mide en relación con el número de leyes que tiene, pero también con la forma en la que convive la población en sí. Entonces también como por la misma naturaleza de convivencia que vivimos aquí en el estado, me hace pensar en cuál sería, desde tu punto de vista, o más bien tú qué opinas sobre una democracia que sobrepone, digamos, este derecho positivo, el derecho formal, con el derecho consuetudinario o, digamos, el de, digamos, la visión, los saberes de los pueblos y comunidades originarias. Eso me gustaría saber qué opinas sobre Oh, qué como bien, estas dos formas de concebir el poder y el derecho. perfecto. Muy bien, estimado Daniel, pues los amigos se conectan, estamos Perfecto. Ustedes me dicen si se escucha bien, ¿eh? Muy bien, vean. En cuanto a lo que preguntaba nuestro amigo Misael Peralta, los nombramientos en algunas, como que se corta, ¿verdad? Sí, un poquito. Como que hay interferencia. ¿Ya bien? Ya. Perfecto. Vean, nuestro amigo Misael Peralta preguntaba, ¿no? ¿Qué opinaba sobre estos nombramientos de compañeros que en algún momento fueron adversarios como Manuel Bartlett en la CFE o el titular de la SEP, ¿no? Esteban Moctezuma. Vean, comentarles que los proyectos de construcción de nación tienen cuatro elementos que son súper importantes. En primer lugar, ¿quién encabeza el proyecto? Importantísimo, ¿quién encabeza el proyecto? En este caso encabeza el proyecto una persona aprobada en el tiempo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador. El segundo lugar es el proyecto, ¿no? La persona puede ser recta, pero si el proyecto se va de lado, todo se va de lado. En 2009, comentarles que en 2009 aquí en la Ciudad de México estuvo Ollanta Humala, era candidato presidencial en Perú, sacó segundo lugar, después se esperó y en la siguiente elección presidencial la ganó. Todo mundo, en un encuentro que organiza el partido, decía que Ollanta Humala iba a ser el mejor presidente del Perú. Y llegando al poder, este proyecto político y social de izquierda lo transformó por temor a los empresarios en un proyecto de derecha. Terminó su periodo presidencial perseguido por la misma derecha. Ahora él y su esposa andan huyendo. Creo que lo detuvieron y no sé si ya salió. Pero uno es la persona que encabeza el proyecto. Tenemos un buen presidente, orgullosos todos de él. Dos, es el mismo proyecto y el proyecto se llama Cuarta Transformación. El tercero, desde luego, es el equipo. Y ahí en el equipo tienen que estar las mejores personas, los mejores perfiles, hombres y mujeres. Pero bueno, a veces, como decía Che en este artículo, llegamos al poder y puede ser que haya carencia de cuadros, ¿no? Vean, en el caso de Manuel Bartlett, sí les digo que desde que Manuel Bartlett deja el PRI y se suma al proyecto Andrés Manuel, fue un senador combatiente. Aquí al que ven aquí, él es mi hijo Moisés y aquí está mi sobrino. Oigan, fue un senador combatiente. De los senadores del grupo parlamentario en la anterior legislatura, se distinguió por la defensa de los bienes públicos, se distinguió por defender la soberanía nacional y entonces este nombramiento que hace el presidente Andrés Manuel de ponerlo en CFE, pues creo que es congruente con el perfil que en los últimos años tuvo. Al grado de que hoy es un defensor de los derechos de esta industria eléctrica. En el caso de Esteban Moctezuma, bueno, sabemos su antecedente, presidente de la Fundación Azteca y demás. Bueno, cuando dentro del equipo también hay compromisos, pues, en el camino se van haciendo compromisos. Recuerden que en el 2012 Andrés Manuel no quiso hacer compromiso con con la maestra Elbester
bueno, si hubiera hecho ese compromiso gana, pero él dijo, ¿para qué llego atado de manos a la educación? Bueno, hizo compromisos, ahí está Esteban Moctezuma, y al día de hoy ustedes tienen mejor conocimiento de lo que yo tenga. Las secciones sindicales en materia educativa de Oaxaca, no sé cómo lo vean como titular de la SEP. En términos generales, creo que ha hecho un papel decente, no ha contrariado el proyecto de nación en materia educativa, y bueno, pero les digo, hay que tener presente pues la persona que encabeza el proyecto, el equipo y el proyecto mismo. Por eso, estimado Misael, no los veo como desaciertos, los veo como personas que el presidente por alguna razón, en el caso de Bartels por el compromiso que asumió y la capacidad que tiene, y en el otro pues un poco la capacidad y seguramente compromisos, ¿no? Isabel Pedro hace una pregunta muy interesante. Isabel Pedro nos pregunta esta relación entre poder y derecho, ¿no? Vean. Y también nos habla de la democracia, que qué opino de la democracia. Como sabemos, la Constitución establece que México es una república representativa, y al ser representativa se reconoce la democracia indirecta o representativa. Pero también la Constitución reconoce formas directas de democracia, ¿no? El referéndum, el plebiscito, ahora con Andrés Manuel que anda buscando para el 2021 y la oposición se la quiere mandar para el 2022, la revocación del mandato. En muchas constituciones locales se reconoce el presupuesto participativo, es decir, existen estas dos figuras, pero en medio se va cruzando la democracia consuetudinaria. Y la democracia consuetudinaria en una entidad federativa como Oaxaca, pues resulta importantísima. Vean, poder y derecho. El derecho dice que la costumbre es obligatoria cuando se reúnen dos requisitos, que las costumbres en Oaxaca los cumplen de sobra. El primer requisito, lo decían en latín, es la inveterata consuetudo, es decir, la repetición constante de un hecho, ¿vale? Y el segundo requisito es la opinio juris, es decir, el reconocimiento de que ese hábito adquiera carácter de ley, adquiera carácter vinculante para las personas, es decir, que genere derechos y obligaciones. En este sentido, Isabel, yo creo que los derechos, las costumbres de los pueblos indígenas están reconocidos en el artículo 4 constitucional. Quizá sea necesario fortalecerlos en ese rango un poco más. Están protegidos también por diversos tratados internacionales, y coincido contigo, deben de ir de la mano tanto la democracia representativa, ¿no? La democracia directa que se ejerce y debe de ejercerse entre cada elección o proceso comercial, y la democracia consuetudinaria, que es la democracia que debe ser reconocida y que es la democracia de todos los días, pues, ¿no? Porque además de reconocer el derecho, reconoce hábitos, costumbres, culturas, tradiciones, y bueno, pues el Partido del Trabajo siempre ha estado en el sentido de apoyarla. No sé si me expliqué, Isabel. Gracias, estimado Daniel, y le pediré ahora a nuestro amigo Alonso Ramos que pueda generar la pregunta y se prepare Itzel Fernández para la siguiente. Listo. Muchas gracias, doctor Daniel, muchas gracias, Daniel. Igual me sumo a este agradecimiento a usted, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Gracias, Alonso. Mi pregunta va más dirigida a ¿qué opina sobre el papel que tienen los legisladores del Partido del Trabajo en reformar lo que sexenios anteriores hicieron mal y todo estas mal llamadas reformas tanto educativas, y regresar a lo que es del pueblo? Perfecto, muchas gracias, Alonso. Gracias. Ok, le pediré a mi compañera y esposa Itzel Fernández, que está acompañándome en esta escuela de cuadros, pueda generarte, mi querido Daniel, una pregunta. Me voy a levantar porque estoy en su computadora, así que... Claro que sí, adelante. Voy a buscar 2 segundos.
Hola, buenas tardes. Hola, Itzel. Bueno, mi pregunta es del medio ambiente. El PT, ¿cómo ayuda a defender lo que es medio ambiente, energías renovables, flora, fauna, que le pertenece al pueblo mexicano? ¿Cuál es el papel del PT de defenderlo? Perfecto, muy bien. Sí. ¿Listo? Muy bien, pues en este segundo bloque, mi estimado Daniel, así estaría las dos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Desde el principio de la plática quería comentarles que yo le mandé ayer mis datos a mi amigo y tocayo Daniel Juárez y le puse ahí estudiante de doctorado en Administración y Políticas Públicas y el diseño sale que como doctor. En realidad estoy en proceso de formación. Ya en septiembre termino mi último cuatrimestre, pero estoy doctorando, así es que no soy doctor todavía, pero vean, más que nada les decía, yo milito en el Partido del Trabajo desde el 2006, soy amigo de Daniel y de muchos de ustedes, Katy Aguiar que anda por aquí, estuvimos es hija Katy de una gran luchadora social chiapaneca, Isabel Pedro, que no se diga, ustedes la conocen muy bien, Lenin, que por ahí lo vi en el 2009, junto con Daniel y otros amigos, estuvimos en el Istmo de Tehuantepec, realizando muchas campañas, y bueno, pues más que estos grados, yo siempre me he reconocido como un luchador, igual que usted, como un luchador social, que ahora tengo la oportunidad, gracias a la formación académica, de estar desde hace ya varios años como asesor de los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Congreso Local de la Ciudad de México como en la Cámara de Diputados. Por cierto, hago extensiva la invitación para que si alguno de ustedes son estudiantes y terminan la carrera y no han terminado su servicio social, un buen espacio para tener esta práctica parlamentaria es tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, desde luego, el canal natural serían nuestros dirigentes en el estado de Oaxaca, y en la Cámara de Senadores yo puedo ser intermediario para que quienes deseen venir a hacer el servicio social y que nosotros les podamos enseñar a elaborar políticas públicas, iniciativas de ley, dictámenes y demás, pues vean ustedes esa oportunidad. Vean, dice nuestro amigo Alonso Ramos, ¿cuál es el papel de los legisladores del Partido del Trabajo, ¿no? En esta cuarta transformación, y señala algunos temas, ¿no? Educación y demás. Vean, el papel de ustedes, el papel de los legisladores, el papel de quienes son representantes populares, síndicos, regidores, presidentes municipales, pero que se identifican con el proyecto del partido, es un papel muy claro de definir. No solamente nos ubicamos en el espectro ideológico de izquierda, que ya les dije que la izquierda debe entenderse como la persona, organización social o partido político que representa los intereses de la mayoría. Y cuando uno se asume como político de izquierda, como luchador social de izquierda, ya no se le complica o se nos facilita mucho la vida. ¿Por qué? Porque ante determinada iniciativa que entre al Congreso, ante determinada política pública que se da en el municipio o en el estado, uno ya identifica esa política o esa norma jurídica, ¿a quién va a beneficiar? ¿A la mayoría o a un sector privilegiado? Cuando se busca, por ejemplo, en materia tributaria, aumentar el impuesto al valor agregado o aumentar el impuesto sobre la renta, hay que ver a quién beneficia, ¿no? Para ver si la apoyamos o si no la apoyamos. Cuando con el presupuesto que se tiene en un municipio, en lugar de construir o de remodelar o de poner en mejores condiciones una escuela, se escoge mejorar una zona habitacional de clase pudiente, pues también sabemos que aunque los otros tienen derechos, pues primero está los intereses de la mayoría, ¿no? Y las banderas sociales. Entonces, los legisladores, tanto locales como federales, del Partido del Trabajo tienen muy claro que en el 2018 nosotros presentamos una plataforma electoral, y la plataforma electoral consiste en las promesas de campaña que le hace el candidato al elector y a las cuales se compromete a cumplir una vez que gane. Y en el Partido del Trabajo, lo han dicho seguramente en las demás escuelas, se buscó que la economía mexicana fuera una economía solidaria,
fuera el modelo económico un modelo de economía mixta, ¿no? Que las normas jurídicas fueran normas jurídicas que atendieran bueno, el Partido del Trabajo maneja un concepto muy interesante, que es el de línea de masas, y línea de masas no es otra cosa más que partir para cualquier acción legislativa, pública, ¿no?, de trabajo social, partir de las necesidades, deseos e intereses de la gente. Yo creo, desde mi punto de vista, por eso el Partido del Trabajo no ha sido criticado en los medios de comunicación por las iniciativas que presenta, y más bien ha sido aplaudido en los legisladores que están haciendo un buen papel. Hay un medio de comunicación que se llama Reporte Índigo, que por lo menos cada semana saca una nota del PT, de las iniciativas que está presentando el Partido del Trabajo, ¿no? Y más en esta época de emergencia sanitaria. Y bueno, decirles que en diputados son alrededor de 40 diputados federales, en senadores son 6 senadores, y a pesar del número, hay iniciativas muy importantes que tienen que ver con representar, pues, estos derechos e intereses de las clases mayoritarias. Y Chel hace una pregunta también muy interesante, ¿verdad? El medio ambiente. El medio ambiente. Se crearon hace algunas décadas en el mundo partidos verdes. Y esos partidos verdes tenían como única bandera el medio ambiente, la ecología. En México se crea el Partido Verde, y el Partido Verde, como esos partidos acomodaticios, están con el mejor postor, ¿no?, con el que les alarga su vida política. Pero agarran 1, 2, 3 banderas ecológicas y todo lo demás no les interesa, y agarran esas 2 o 3 banderas nada más para decir que cumplen. Cuando hablábamos hace unos minutos de las banderas sociales, distinguíamos algo que es en automático: vivienda, generación de empleo, salud, educación. Pero el medio ambiente fue una bandera soslayada por muchos años por los partidos de izquierda, ¿no? No hablábamos en los partidos de izquierda del medio ambiente. Y hablábamos en términos generales que los gobiernos tenían que generar políticas públicas para evitar el uso de residuos peligrosos, disminuir la contaminación y demás. Vean, en el Senado de la República, Michelle, en el Senado de la República se han presentado por lo menos 3 iniciativas. La primera va encaminada a que el presupuesto que tiene el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cada año no se disminuya. Porque desde hace algunos años también vimos, incluso con nuestro presidente, lo vimos, que el presupuesto que tiene que alcanzar un porcentaje ha ido disminuyendo. La propuesta del PT es que no le quites a ciencia y tecnología, y que un porcentaje de este presupuesto que va dedicado a ciencia y tecnología vaya encaminado a la investigación de energías renovables. Otra iniciativa que se metió en el Senado de la República es para generar incentivos fiscales para aquellas empresas que inviertan en tecnología y en investigación, pues encuentren una motivación en la exención de impuestos, de contribuciones, y puedan invertir sin temor y con mucho ánimo, digamos, ¿no? Y otro punto importante en el tema del medio ambiente es que, como cuarta transformación, tenemos como titular de la secretaría a una persona preparada. Acuérdense quién fue el secretario de Semarnat del sexenio pasado. Era un cuate que se dedicaba a hacer negocios en materia de medio ambiente, y por ahí otro sujeto muy acomodado también, Gabriel Cuadri, le hacía la segunda, ¿no? Nosotros actualmente en la cuarta transformación tenemos al frente a Víctor Toledo, un especialista, un investigador, que ha procurado 3 cosas. Uno, que las inversiones que se hacían en materia de educación, y ahí están los medios, acaba de rendir su informe. Uno era también combatir la corrupción, la otra, eficientar el gasto, y la tercera, implementar políticas públicas en zonas donde la ecología, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, donde la ecología son pulmones para todo el territorio mexicano, y estaban abandonados. No sé si con esto, Isel, un poquito respondo a tu pregunta. Bien, mi estimado Daniel, llegamos a prácticamente media de esta sesión, de esta 11ª sesión
Escuela de Cuadros. Yo estoy muy agradecido a nombre del PT, del comisionado político Benjamín Robles. Quedaría nuevamente hacer una pregunta, si alguien, compañera, compañero, antes de estar, quisiera hacer una pregunta a nuestro ponente, por favor, es el momento. Ok, bueno, pues en vez de que sigue la diputada aquí, diputada, gracias. Hemos estado en 2 sesiones, particularmente tú. Sabemos que está muy activo nuestro diputado, pero no quisimos dejar de hacer esta escuela de cuadros porque además el diputado la promueve, la apuntala. El día de hoy ya estamos en un escenario muy importante a nivel nacional. Agradecemos inclusive a los demás estados que estén realizando este tipo de ejercicios, porque es muy importante a ustedes como legisladores y legisladoras que estén permanentemente trabajando. Ese es el espíritu del PT. Somos un partido en constante movimiento y ustedes son el ejemplo de ello. Esta escuela de cosas te agradece, diputada, y te solicitaríamos muy respetuosamente que puedas cerrar este ejercicio del día de hoy. Pues ha sido muy fructífera esta sesión, me da muchísimo gusto. Creo que vale mucho la pena y tenemos que diversificarnos. Hoy nos involucramos en diversas temáticas porque así nos lo permite la tecnología y creo que hay que aprovecharla. A la distancia saludamos al doctor Daniel, extraordinaria tu ponencia, creo que necesitamos sí, seguir compartiendo conocimiento con nuestras compañeras y compañeros que han sido los teóricos en nuestro partido, reafirmarles, somos un partido de las ciudadanas, pero también fincada en la ideología que tenemos, nos involucramos en todo tipo de temas, porque somos sociedad finalmente y quienes tenemos esta representación tenemos que involucrarnos en las mismas. Muchísimas gracias a todas y a todos, fue una extraordinaria sesión y pues los esperamos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues estamos cerrando la grabación.